Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy. La resistencia a los antibióticos es la nueva amenaza global. Según un estudio publicado en la prestigiosa revista científica The Lancet, 208 millones de seres humanos en el mundo están en peligro de muerte por la alta resistencia a los antibióticos que han desarrollado las personas. La Organización Mundial de la Salud calificó este fenómeno como una de las 10 principales amenazas de la humanidad y agregó que ya cobra la vida de al menos 1 millón de personas por año. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. En Colombia, un nuevo atentado terrorista fue perpetrado en Arauca por el ELN. 2 soldados muertos y 26 heridos es el trágico saldo de un ataque con tatucos cargados de explosivos contra una base militar en Arauquita, específicamente en Puerto Jordán. 18 heridos de gravedad fueron trasladados en helicópteros hasta Bogotá. El presidente Petro ha dicho que este acto prácticamente cierra los diálogos de paz con sangre. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El director de Crédito Público, José Roberto Acosta, advirtió que el país está en riesgo de cesación de pagos. Según explicó el funcionario, esto sucede por la falta de aprobación de varios créditos externos por parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. El gobierno urge a esta comisión para que sesione y apruebe los empréstitos externos que permitan al gobierno garantizar la financiación del Estado. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Resistencia a los antibióticos es la nueva amenaza global. En peligro de muerte más de 200 millones de personas. Cadena de explosiones de dispositivos móviles en Líbano. 9 muertos y más de 2.800 heridos. Emergencia por graves inundaciones en Europa. Alerta máxima en Carolina del Norte, Estados Unidos por inundaciones. Hackers rusos atacan a Kamala Harris. Racionamientos de energía en Ecuador por grave sequía. Peligro mortal para la humanidad. Según un estudio publicado por la revista médica The Lancet, la resistencia a los antibióticos es la nueva amenaza global. El estudio concluye que 208 millones de personas están en riesgo de muerte por esta causa. Desde el siglo XX, los antibióticos fueron el gran descubrimiento médico para mitigar las enfermedades. Sin embargo, el problema es que las bacterias y patógenos tienen la capacidad de mutar y blindar la capacidad de los fármacos hasta el punto de generar una resistencia a este tipo de medicamentos, lo que se ha convertido en una de las 10 principales amenazas a la salud mundial. La revista médica The Lancet, tras publicar un estudio de análisis de 520 millones de datos, ha encendido las alarmas al calcular que la resistencia a los antimicrobianos podría matar en el próximo cuarto de siglo en el mundo a más de 39 millones de personas de forma directa y a 169 millones indirectamente. El efecto será especialmente dramático entre los mayores de 70 años, para quienes la incidencia crecerá entre un 72% en países de renta alta y el 234% en el norte de África y Oriente Próximo, debido a que hay evidencia convincente de que la resistencia antimicrobiana está asociada con un aumento de la mortalidad y una hospitalización más prolongada en los países de ingresos bajos y medios, donde la carga de enfermedades infecciosas es mucho mayor, en parte porque la infraestructura y las prácticas de agua, saneamiento e higiene son inadecuadas y la cobertura de vacunación es baja. Según estudios anteriores, 4,95 millones de muertes estaban asociadas con la resistencia antimicrobiana. En Líbano, al menos 9 personas perdieron la vida y 2.800 se resultaron heridas tras múltiples explosiones de localizadores Vipers utilizados por miembros del grupo terrorista Hezbollah. En una cámara de seguridad quedó captado el momento en que se genera una explosión simultánea de miles de aparatos buscapersonas, conocidos como Viper,
que utilizaban miembros de Hezbollah para comunicarse, el cual dejó 9 personas sin vida, 2.800 heridas, de las cuales 200 de ellas de gravedad, entre ellos el embajador de Irán. El Ministerio de Sanidad de ese país ha comunicado que los hospitales están colapsados ante la cantidad de heridos. وكانت هذه الجرحى مصابة بشكل أساسي بانفجار بأجهزة اتصال بيجر كانت حاملتها. الأعداد اللي وصلت على الطوارئ كانت أعداد كتير كبيرة وكان واضح إنه هي بمختلف المناطق لأنه نحن شفنا إنه في جرحى وصلوا على مستشفيات الضاحية وبيروت. El Líbano y el grupo armado Hezbollah responsabilizaron a Israel por la explosión simultánea, asegurando que el enemigo traidor y criminal recibirá sin duda su justo castigo por la agresión pecaminosa. Entre tanto, el gobierno estadounidense comunicó que no está detrás del ataque y ha solicitado a las autoridades iraníes que no aprovechen los recientes acontecimientos en el Líbano para crear más inestabilidad en la región. Las inundaciones en Europa Central ocasionadas por la tormenta Boris han dejado al menos 16 personas muertas y miles han tenido que evacuar varias zonas de la República Checa, Austria y Polonia. En Europa Central y Oriental, el paso de la tormenta Boris generó intensas lluvias, provocando el desbordamiento de ríos que causaron graves inundaciones, dejando casas bajo el agua, miles de evacuados y al menos 16 personas sin vida. Según las autoridades, se trata de las peores inundaciones en al menos 2 décadas. Entre los países más afectados se encuentran Rumania, Polonia, Austria y República Checa. Entre tanto, los residentes, el ejército y el personal de protección civil con sacos de arena cercan los diques que no se han desbordado para evitar más inundaciones. En Estados Unidos, fuertes tormentas provocaron estragos en el centro de Carolina del Norte, que amaneció con varias inundaciones que provocaron la evacuación de cientos de personas y el cierre de varias vías. Casas, automóviles y calles bajo el agua. Ese fue el panorama con el que se encontraron hoy los habitantes de Carolina del Norte. El culpable, el ciclón tropical número 8 de la temporada de huracanes que tocó tierra en la noche del lunes y avanza a través de las 2 Carolinas. Se espera que mantenga una fuerza considerable hasta la mañana del miércoles. Los cuerpos de emergencia atienden cientos de llamadas de ciudadanos que no pueden salir de sus hogares y de sus negocios debido a los niveles de agua que alcanzan hasta 1 metro de altura. Las zonas más afectadas son la ciudad de Carolina Beach, el condado de Brunswick y también el de New Hanover. Según el Centro Nacional de Lluvias, se han registrado niveles históricos de lluvias en el lugar, razón por la que el gobernador Roy Cooper declaró toque de queda. Las autoridades no descartan que en la madrugada del miércoles se presenten más lluvias intensas, inundaciones y la amenaza de tornados. La corporación Microsoft informó que los esfuerzos de interferencia electoral por parte de Rusia se han centrado en la vicepresidenta Kamala Harris y en su compañero de fórmula, Tim Walz. Según el gigante tecnológico, Rusia está usando videos y cuentas falsas en las redes sociales para atacar a los demócratas a medida que se acerca la fecha de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Uno de los videos, visto millones de veces, mostraba a partidarios de Harris atacando a un asistente a un mitin del expresidente Donald Trump. Estos videos fueron publicados por agentes rusos a través de un sitio web que simulaba ser un medio de comunicación local de San Francisco. Meta, el operador de varias plataformas de redes sociales, prohibió los medios estatales rusos en todas sus aplicaciones de todo el mundo por actividades de interferencia extranjera. La prohibición surgió después de que Estados Unidos acusara a Russia Today y a empleados del medio estatal de canalizar $10 millones a través de entidades ficticias para financiar encubiertamente campañas de influencia en canales de redes sociales en las elecciones de este año. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó como terroristas a los 2 ciudadanos españoles detenidos en su país y acusó a Estados Unidos de estar vinculado con el Tren de Aragua para orquestar un plan de desestabilización de su gobierno. Tras la captura de 2 ciudadanos españoles y la incautación de armas, el mandatario venezolano Nicolás Maduro aseguró que Estados Unidos, en conjunto con el Tren de Aragua, planeaba un atentado contra él. No se esperaba el gobierno de Estados Unidos
que tuviéramos la capacidad para capturar al jefe de operaciones del plan terrorista contra Venezuela, que se mueven libremente entre Venezuela y Colombia y que eran la base operativa, logística, se puede llamar así, ¿verdad, Diosdado? Y de captación. Y de captación para que el plan de los Estados Unidos de Norteamérica, articulado al tren de Aragua, operara acciones terroristas graves. Asimismo, calificó de terroristas a los españoles detenidos por su presunta vinculación a la oposición venezolana, asegurando que son agentes encubiertos del Centro Nacional de Inteligencia. De estos terroristas capturados, ya diciendo que eran unos buenos muchachos, que ellos estaban, de vacaciones. Por su parte, el ministro de Interior de ese país, Diosdado Cabello, informó que se incautó nuevo material bélico proveniente de Estados Unidos, puesto que las cajas incautadas estaban marcadas con el sello de Century Arms. Y mediante un informe, expertos independientes en derechos humanos de la ONU informaron que el gobierno de Venezuela ha intensificado el uso de herramientas de represión contra la oposición. La misión, que ha examinado la situación en el país entre septiembre de 2023 y agosto de 2024, ha documentado violaciones y crímenes, incluido el crimen de lesa humanidad de persecución con motivaciones políticas. Además, asegura que se trata de un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir a la oposición del país. El gobierno portugués declaró el estado de emergencia por los 15 incendios forestales activos que han dejado 7 personas sin vida y 50 heridas. Las autoridades informaron también que en total ha habido un centenar de incendios que han puesto al límite las brigadas de bomberos, pues han tenido que evacuar pueblos, cerrar autopistas, pedir además a la Unión Europea que envíe más aviones bombarderos de agua para apagar las conflagraciones. Un novedoso sistema para el transporte fluvial y marítimo promete acabar con la amenaza al medio ambiente. Un emprendimiento francés ha desarrollado un diseño de aquabús que promete convertirse en una verdadera solución para el transporte público fluvial de una manera 100% amigable con el medio ambiente. Se trata de una embarcación tipo catamarán de hasta 30 metros de largo, con motores que funcionan a base de hidrógeno y energía solar recolectada por paneles, capaz de transportar en un solo viaje hasta 200 personas, 50 de ellas con movilidad reducida, 40 bicicletas y 2 tripulantes. Su diseño y su tecnología le permiten funcionar tanto en ríos como en océano, no genera olores, no provoca oleaje, no produce vibraciones y es cero emisiones. Además, su plataforma le permite transformarse en una embarcación para transporte de carga, con capacidad de hasta 20 toneladas por viaje y solo necesita 2 operadores. Su debut será el próximo mes en una ciudad francesa que realizará un plan piloto. Pregunta Yamid. Muy buenas noches. El mundo entero está hoy estremecido por el anuncio de la revista científica más prestigiosa del mundo, The Lancet, en el sentido de que los fallecimientos por enfermedades como infecciones, como cirugías, aumentarían drásticamente en los próximos 25 años por la disminución de la eficiencia de los antibióticos. Colombia alista mecanismos de prevención para proteger la vida. La telemedicina es una de esas apuestas. Nuestro invitado de esta noche es el ministro de las TIC, el doctor Mauricio Liscano, quien lidera el más importante programa en esa materia. Para hablar de eso y de otros temas trascendentales a propósito de la reunión especial que hay en la ONU, es nuestro invitado de esta noche. Señor ministro, gracias por aceptar. ¿De qué se trata la telemedicina? Bueno, gracias a mí, gracias por la invitación. Buenas noches. Ustedes saben que uno de los grandes problemas que tenemos en Colombia pues es por supuesto la salud. Millones de colombianos que tienen que trasladarse de un lado al otro porque no hay especialistas. La mayoría de los hospitales son de primera y segundo nivel y los especialistas están en clínicas de tercer nivel que fundamentalmente están en las capitales. Gente de San Andrés que tiene que viajar a Barranquilla o gente de un municipio que tiene que ir a Bogotá. Eso le cuesta mucho al sistema y además pues la gente se muere
en los traslados, pues porque por supuesto no llegan a la atención debida. Desde el Ministerio desarrollamos un programa telemedicina que es nuestras grandes apuestas de innovación del Ministerio, e hicimos una alianza con la Clínica Chayo, una de las clínicas más importantes del país, especialmente en cardiología, donde tenemos un dispositivo que se pega en el pecho de los pacientes y podemos medir todo lo que sucede en el cuerpo humano, hasta 28, dicen los médicos, variables hemodinámicas. Es como si estuviera en una UCI, simplemente que ese dispositivo le reporta a un centro de comando en la Clínica Chayo y desde ahí se puede monitorear todo lo que está pasando con el paciente. Le pongo un ejemplo, nos hemos dado cuenta con ese dispositivo, personas que se les sube la tensión, empiezan a producir, digamos, un infarto e inmediatamente el dispositivo alerta y se trasladan a un médico, o simplemente se sabe lo que está pasando y un especialista desde Bogotá se comunica con los hospitales locales y le puede recetar a los pacientes sin tener que estar presencialmente en ese momento. Entonces, esta es una gran prueba piloto que hoy estamos haciendo en muchas partes del país, una gran inversión con la Clínica Chayo, que ha salvado vidas, porque ya hemos encontrado muchas personas que se han salvado las vidas con este dispositivo y que va a ser revolucionario. Le cuento, este dispositivo solo en América Latina lo tienen un hospital en Estados Unidos, y hoy la Clínica Chayo, gracias a la inversión del Ministerio y la puesta en práctica de esta tecnología, que es un BIP que se pega en el pecho y mide todo exactamente a través de una posición de comando. A ver, señor ministro, le voy a hacer una pregunta sobre la que presento excusas anticipadas, si le molesta. No se preocupe. ¿Eso no es ilusión? No, eso ya está funcionando perfectamente. Ya la Clínica Chayo, le voy a decir una cosa, es tan eficiente esto que estamos haciendo que este caso va a ser presentado en el Congreso Mundial de Cardiólogos como uno de los casos de éxito en el mundo en tecnología. Eso no es ilusión, eso ya funciona perfectamente. Yo les puedo dejar el video donde ya están las familias asistiendo, pegados con el BIP, conectados al centro de comando. Funciona perfectamente. Imagínense la Clínica Chayo, una clínica de ese nivel, que es una fundación de ese nivel de respetabilidad, es quien dirige todo este proyecto científico. ¿Y cómo se hace, señor ministro, si todo eso se cumple para la distribución del aparato? Lo estamos haciendo con los hospitales que se inscriben. O sea, esto no es para todos los colombianos, pues porque tenemos 32 millones. ¿El aparato existe? El aparato existe, el aparato ya está aprobado. Pues estamos llegando en este primer momento a 10.000 pacientes, porque esa es la prueba piloto del momento. ¿Pacientes que están dónde? En cualquier parte del país. Tenemos en Buenaventura, tenemos en La Guajira, tenemos en Anapoima, tenemos en Neiva. ¿Lo están ensayando ya? Sí, ya no. El aparato está aprobado por la FDA de los Estados Unidos, que es el instituto más importante. Está aprobado por todas las instituciones médicas del mundo. Hubiera traído el aparatico para que lo vieran. Funciona perfectamente, aprobado por el INVIMA de Colombia, por el FDA de los Estados Unidos, por todas las grandes centros prestigiosos. Se reparten, los hospitales se inscriben en el programa del Ministerio, cualquier hospital de cualquier parte del país, y entran dentro de la prueba piloto. Los hospitales tienen los dispositivos entregados por la Chayo y el Ministerio, le hacen seguimiento al paciente y funciona perfectamente. Yo incluso hasta puedo dejar ahora un video para que lo puedan sacar, si se logra sacar, de cómo ya está funcionando y cómo los pacientes ya lo tienen y cómo se ven las pantallas en la Chayo de lo que está funcionando. ¿Y eso, ministro, no es una ilusión? No, mire, le voy a mostrar este video a los televidentes para ver cómo funciona. Ese es José Miguel Alzate, es un vendedor de limones de Anapoima, y eso que están viendo ahí es el dispositivo. Mire cómo se pega el dispositivo en el pecho, y ese dispositivo que le pegan en el pecho, como él está contando en este momento, simplemente reporta todas las variables hemodinámicas como si el paciente estuviera en una UCI, y reporta a una pantalla que la tiene el hospital. Este es el hospital de Anapoima, pero más importante, está en un centro de comando desde la Clínica Chayo en Bogotá. Entonces, si pasa algo que genera una alerta con el paciente, la pantalla se vuelve roja, y si no, igual está amarilla o tal, y tenemos todo un equipo de personas que está monitoreando a todos los pacientes en tiempo real para que los especialistas puedan tomar una decisión. Ya ahí lo que están viendo simplemente es el vendedor de limones de Anapoima, porque esto es muy importante. Este es un programa para personas de escasos recursos, este es un programa gratis, y así se está mostrando dinámica, y aquí volvemos a mostrar
cómo es el dispositivo y todo lo que puede leer. Esto es para personas más pobres en hospitales de la Colombia profunda que no pueden acceder a especialistas y que todo se mueve desde una pantalla. ¿Y cómo van a hacer, señor ministro, para distribuirlo? Lo distribuimos a través de los hospitales que se inscriben en el programa. Este es un programa que apenas tiene por ahora un primer 10.000 pacientes. ¿Hospitales públicos? Sí, estos son hospitales públicos. ¿Y esto es gratis? Esto es totalmente gratis. Es en hospitales de la Colombia profunda, donde no llegan los especialistas, donde la gente es campesina, es humilde, es pobre y realmente a través de los hospitales que se inscriben, todavía tenemos la convocatoria abierta, cualquier hospital que quiera se inscribe dentro del proyecto y es dirigido clínicamente. Los recursos son del MINTIC, la parte tecnológica se construye con la Clínica Chayo y obviamente clínicamente pues lo dirige la Clínica Chayo con los especialistas de la clínica. ¿Y eso ya está, ministro? Ya está funcionando. Ya tenemos varios hospitales en Buenaventura, en Anapoima, en el Huila, en San Andrés, en diferentes municipios de Colombia. Ya tenemos más de 20 municipios que hacen parte de este proyecto. Eso arrancó hace más o menos 3 semanas. ¿Y esto lo van a distribuir entre todos los hospitales? Entre todos los hospitales públicos que se inscriban al proyecto. Qué bueno eso, ministro. Bueno, y mire, va a haber una reunión en Naciones Unidas la próxima semana, entiendo. Sí, señor. Sobre otro tema que podría estar relacionado, inteligencia artificial. ¿Qué es inteligencia artificial? Sí, la otra semana va a haber la cumbre del futuro, en las Naciones Unidas, todos los presidentes del mundo, entre ellos nuestro presidente, el presidente Gustavo Petro, se van a reunir para discutir el futuro del mundo, pues se llama la cumbre del futuro, y uno de los temas principales, si no el más importante, es inteligencia artificial. También otros temas como medio ambiente, pero el central va a ser la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Primero, es un concepto que no es nuevo, la gente lo viene escuchando hace 2 años, pero el concepto nació en 1956 con Ian Turing, que dijo que el futuro del mundo era que las máquinas pensaran como los humanos, o sea, que las máquinas asimilaran el cerebro humano y pudieran tomar decisiones, pudieran hacer predicciones o pudieran analizar gran cantidad de datos como lo hace el cerebro humano. En ese momento no teníamos un internet muy avanzado, no teníamos los datos que tenemos hoy y por supuesto no teníamos supercomputación. Eso que fue un sueño del ser humano desde hace 70 años ha ido evolucionando en el mundo. Primero con el Big Data, después con el Machine Learning y hoy con la inteligencia artificial generativa que puede producir voz, lenguaje humano. Una máquina hoy puede hablar como un humano, puede crear textos y puede crear imágenes. Y hoy pues el tema más importante de la humanidad es cómo vamos a utilizar la inteligencia artificial para el bien y cuáles son las amenazas que la inteligencia artificial también trae, ¿no? Con el empleo, con una entidad más poderosa que nosotros, que es una máquina más poderosa que el ser humano, cómo el humano controla la máquina y cómo la máquina no controla al humano. Esa es la gran pregunta del mundo hoy. Si creamos algo más poderoso que nosotros, ¿cómo creemos que lo vamos a controlar y no ellos a nosotros? Entonces, ese es el debate de esos 3 días en Nueva York. Todo el mundo va a estar a hablar de eso, todos los presidentes, los ministros de tecnología, como en mi caso que voy a estar allá, reunidos con todas las empresas, en paneles, en discusiones, y vamos a estar allí, digamos, nosotros como Colombia, en el caso mío, pues vamos a estar, nos invitó el Departamento de Estado, el Blinken, el secretario de Estado, vamos a estar en un panel con él hablando de inteligencia artificial. The Economist nos invitó también a estar en un panel hablando de estos temas. Amazon, el presidente va a tener una reunión de alto nivel con muchas empresas discutiendo más una agenda pues más importante, más su intervención en la plenaria de las Naciones Unidas. A ver, señor ministro, parecería que estamos creando humanoides, por llamarlo de alguna manera, es decir, robots que pueden ser mucho más inteligentes, mucho más efectivos, mucho más prácticos que el ser humano. En estudios clínicos al año soportan la ciencia detrás de nuestros productos. En Jumbo y Metro, del 17 al 19 de septiembre, 80% en la segunda unidad idéntica de referencias seleccionadas de Six Pack de leche entera Colanda, huevo Nápoles AA por 30 unidades, quesos Florida, Bonjour y avenas Alpina y mucho más. Pero a ver, ministro, lo que preocupa al ser humano es que estamos creando superrobots, humanoides, como yo decía, mucho más capaces, mucho más inteligentes que el ser humano.
eso no es una amenaza muy grande. Esa es, Yamit, la pregunta del millón. Esa es la pregunta que se está haciendo todos los gobiernos del mundo, todas las empresas del mundo, y esa es la gran respuesta. Es decir, la gran respuesta que tenemos que dar quienes estamos en responsabilidades políticas o públicas, y es, estamos creando unos entes que manejan gran cantidad de datos, que pueden resolver grandes problemas de la humanidad, que pueden ayudar a crecer la productividad enormemente y que pueden producir lenguaje. Entonces, la respuesta es, la tecnología es como una moneda que tiene dos caras. Tiene oportunidades, porque podemos resolver muchos de los problemas con la inteligencia artificial que hoy no se han resuelto, pero también tiene amenazas. La principal amenaza es cómo el ser humano controla esos entes que hoy no los pueda, que hoy el día de mañana no sean más poderosos que los seres humanos. Y nos ataquen. Y nos ataquen. Entonces, ahí es donde está todo el tema de gobernanza ética que está discutiendo en el mundo, donde se está regulando por riesgos. Alguna inteligencia artificial se puede hacer libremente, otra inteligencia artificial, por ejemplo, como la de los armas nucleares o de los drones que pueden tirar bombas como las que tiran hoy en el Cauca, tendrían que tener un nivel de regulación, productos éticos sobre cómo se construyen los algoritmos, como por ejemplo los fake news. Usted sabe que la inteligencia artificial puede crear fake news, puede simular mi voz o la de cualquiera o la suya y puede inventarse lo que quiera con la imagen igual, con la voz igual, cómo se ponen marcas de agua para que se diga esto es creado con inteligencia artificial. Entonces el gran debate del mundo es cómo vamos a promover la inteligencia artificial porque es buena. O sea, uno no puede decir que es una tecnología mala. La energía nuclear sirve para producir energía y resolver grandes problemas de la humanidad o sirve para crear bombas nucleares. Entonces, acá igual, esta es una tecnología que sirve para cosas muy buenas, pero también sirve para cosas muy malas. Lo que tenemos que hacer los gobiernos, y es lo que se va a discutir en Nueva York, es qué tipo de regulación se le tiene que poner a esta tecnología para los algoritmos, para que no los contaminen, para que no manejen inteligencia artificial en contra del humano, para que sigamos controlando la inteligencia artificial, qué tipo de seguridades hay que poner en los algoritmos, y ese es el gran debate mundial. ¿Qué son los algoritmos? Los algoritmos son como las partituras. La inteligencia artificial se da cuenta como una especie de canción, pongámoslo así. El algoritmo es las partituras de esa canción. La inteligencia artificial se programa con algoritmos para poder determinar cuál es el problema que se va a solucionar, y la diferencia entre inteligencia artificial y programación es que la inteligencia artificial aprende sola. Entonces usted le da unos comandos y la inteligencia artificial va aprendiendo sobre los datos que va consumiendo en todo el mundo. Entonces, digamos, si fuera un partido de ajedrez entre usted y yo, y usted fuera el jugador de ajedrez como fue Kasparov y yo fuera la inteligencia artificial, yo aprendo de lo que usted va jugando, voy contestándolo y me meto a toda la página web del mundo y voy viendo todas las partidas del mundo al mismo tiempo y voy viendo cómo voy jugando ajedrez con usted. O si fuera, digamos, una inteligencia artificial como ChatGPT, que es la más conocida del mundo, usted le pregunta a ChatGPT, dígame un discurso sobre inteligencia artificial para mañana, o hágame la tarea de biología, o hágame la tarea de matemáticas, pues ChatGPT le hace la tarea como si usted la estuviera haciendo en tiempo real. Pero eso, señor ministro, pues es tan práctico y tan útil como amenazante, ¿no? Totalmente. Y por eso la tecnología tiene cosas buenas y cosas malas, y por eso tenemos que minimizar los riesgos de la inteligencia artificial. El primero, obviamente, es el desplazamiento del empleo. Se dice que para el 2030 el 65% de los empleos va a cambiar. No es que van a desaparecer, van a cambiar. Van a trasladar a empleos que tengan que ver con ingeniería, con sistemas, con computación, y muchos de los procesos mecánicos van a desaparecer, los procesos secretariales, la construcción de software. Hoy la inteligencia artificial va a hacer muchos de los trabajos. Entonces, por eso es que en Colombia lo que estamos haciendo es no la del avestruz, no decir aquí no está pasando nada, sino cómo nos preparamos desde hoy para que Colombia sea un líder en inteligencia artificial con educación digital, para que Colombia sea un líder en producción responsablemente, y cómo nos preparamos para que esa tecnología no nos arrase, nos deje por fuera del contexto mundial, y esa tecnología siga en los países líderes, que van a seguir siendo más ricos y nosotros más pobres si no asumimos ese tipo de tecnología y si no la manejamos con responsabilidad. El asunto es sumamente preocupante, ministro. ¿Cómo nos estamos nosotros en Colombia
preparando para semejante amenaza? Nos estamos preparando de 3 maneras. El primero es aumentando la conectividad. Si hay mayor conectividad podemos acceder mayor a los temas de... ¿Conectividad qué quiere decir? Acceso a Internet. Mayor acceso a Internet en todas las familias. Porque si usted no tiene acceso a Internet, pues no tiene ni acceso a la inteligencia artificial ni puede disfrutar de ese tema. ¿Cuántas personas en Colombia tienen hoy acceso a Internet? Hoy tenemos en tema de IMT de celulares 92%, pero en acceso a Internet de fibra óptica 60%. El reto del gobierno es llevarlo del 60 al 85. Según la OSD hemos crecido desde que yo soy ministro y el gobierno del presidente Gustavo Petro, 12.5% de aumento de accesos a Internet y vamos a llegar más o menos al 75% a final del gobierno, que es casi un país desarrollado. El segundo elemento que estamos trabajando es innovación. Estamos promoviendo el uso de esta tecnología en los jóvenes, en las empresas, para que puedan creer. Y el tercer elemento es educación digital. Todos aprender a manejar la inteligencia artificial y finalmente estamos trabajando en el marco de regulación, un COMPAS de inteligencia artificial, una ley de datos. Estamos construyendo 2 grandes centros de producción de inteligencia artificial, uno en Bogotá y en Zipaquirá, 75 centros de formación para la gente en todo el país y estamos trabajando en el marco ético y de responsabilidad de la inteligencia artificial en Colombia para que se use la tecnología, no la podemos despreciar, porque si no se usa, pues nos quedamos atrás en el desarrollo, pero se use con responsabilidad. Y sobre todo, preparar a los colombianos, educación digital. Estamos preparando a los colombianos, 1 millón de colombianos, para que puedan tener la información, democratizar y enfrentar este reto de desplazamiento de empleo que viene en los próximos 7 años. Ese es el asunto, señor ministro, es decir, todo el programa es muy bueno, pero en Colombia no hay una auténtica educación digital. ¿Cómo hacer para crearla? Hoy la estamos haciendo. Creamos la primera facultad de inteligencia artificial de América Latina en Manizales. Hoy está funcionando con 10 programas, investigadores. ¿De inteligencia artificial? Sí, facultad de inteligencia artificial. No, pero de formación. Una facultad para formar personas en inteligencia artificial. No, pero le hablas de educación sí, digital. Y ya vamos para educación digital. Y en educación digital tenemos un programa que se llama Talento Tech, que son campos de tecnología, bootcamps, donde en 4 meses formamos a una persona que aprenda a manejar Python, que es la base del Machine Learning, de la inteligencia artificial, o aprender a manejar inteligencia artificial. Cualquier colombiano que nos está viendo puede inscribirse hoy en la página web del Ministerio y en las 32 capitales de Colombia tenemos programas presenciales, universidades chiquitas, gratuitas, para que cualquier colombiano se forme en inteligencia artificial. Y asimismo, el que no puede ir presencialmente, tenemos hoy 270.000 cursos abiertos, gratuitos, para que a través del MINTIC y de una plataforma internacional que contratamos que se llama Coursera, puedan formarse en programas de inteligencia artificial, de ciberseguridad, de machine learning, de blockchain o de manejo de la nube o analítica de datos. Entonces hoy tenemos una gran oferta desde el gobierno, 1 millón de colombianos, todo el que nos esté viendo puede inscribirse gratuitamente a nuestra página web para que se formen todos estos temas. ¿Pero inscribirse dónde? La página web del Ministerio, www.mintic.gov.co. Aquí está escrita. Aquí está escrita, se inscriben ahí y ahí tenemos nuestros diferentes programas de formación para que cualquier persona los pueda hacer. Señor ministro, ¿y qué es el Observatorio Nacional de Tecnología que usted está promoviendo o creando? Finalmente, uno de los grandes problemas de la política pública, y eso lo vi cuando llegué a ser ministro en mi sector, es que no hay datos. Todo el mundo inventa, todo el mundo sale, un gremio dice una cosa, los medios dicen otra. No hay datos oficiales sobre nada. ¿Cuántas personas hay acceso a Internet? ¿Cuánto es el crecimiento de las empresas? ¿Cuántos empleos se necesitan? No hay datos. O sea, y gobernar un país sin datos, pues todos estamos hablando de carreta. Entonces, lo que hicimos en el ministerio fue crear un centro, se llama un TIC, .gov.co, que funciona, donde están todos los datos del sector, desde personas conectadas, empresas, cuánto gana una empresa, georreferenciados, en qué partes hay conectividad, en qué partes no hay, para que todo el mundo, o sea, primero los colombianos de a pie,
los medios de comunicación, los organismos de control, los periodistas, los empresarios, la academia, tenga todos los datos. Que todo lo que estamos hablando aquí no es carreta, sino que ahí están. Y son públicos y son datos abiertos para la toma de decisiones de cualquier stakeholder o de cualquier, digamos, miembro del ecosistema TIC, y eso ya está funcionando. Lo lanzamos en Andicom hace 2 semanas en Cartagena, y es el centro de datos más grande que hay sobre el sector, y esos son unos grandes legados que le vamos a dar al sector. ontic.gov.co, cualquiera se puede meter ahí y ahí están todos los datos que quieran ver, georreferenciados. Usted quiere saber, yo tengo en Anapoima o tengo una finca o vivo en tal parte en Manizales o en La Guajira, y ahí puede ver qué está conectado, qué antenas, cuánto es si tiene conectividad, si no, si tiene fibra óptica, si no, todo está ahí público. Y entonces, señor ministro, ¿qué viene ahora? Lo que nos corresponde ahora es consolidar los 3 pilares. El primero es llegar al país al 85% en acceso a Internet de fibra óptica, especialmente en las zonas donde estamos más desconectados, que es Pacífico, sures del Caribe, Guajira y Amazonas, Baupés, Guainía, la Orinoquía y la Amazonía están muy desconectados. Ahí estamos haciendo grandes inversiones. Consolidar ecosistemas de innovación en las regiones, que es un ecosistema de innovación donde se una la universidad, la empresa, el gobierno, el emprendedor y el capital de riesgo o el Estado emprendedor, para desarrollar la tecnología como base del desarrollo no nacional, porque no hay política pública nacional en tecnología, sino desarrollo desde las regiones y educar 1 millón de colombianos, especialmente en inteligencia artificial. Si logramos eso, ¿qué es lo que estamos logrando de lo que estamos haciendo? Vamos a hacer que Colombia crezca en el PIB, porque el gran dinamizador del crecimiento económico, de la reducción de la pobreza, pero además sobre todo de la inclusión, es la tecnología. Si no hay tecnología, nosotros vamos a ser un país que va a crecer de a poquitos, un pedacito. Si queremos estar en las grandes ligas del crecimiento económico y de resolución de problemas, tenemos que hacer lo que hizo Israel, lo que hizo Corea del Sur, lo que hizo Singapur, lo que hizo Estados Unidos, lo que hizo Europa, y solo lo lograron porque son países que basaron todo su desarrollo en la tecnología, y ese es el camino, lo que está haciendo India hoy, por ejemplo, y ese es el camino y lo que estamos haciendo hoy y estamos empezando en Colombia, y que ya estamos empezando a tener resultados. ¿Usted recuerda, señor ministro, la desgraciada y fatal historia de los centros poblados? Sí, claro. Esto no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver. No, pero digo, ¿no es un poco la misma idea? No. Centros Poblados fue un robo de un señor Tapias en la conectividad de unas escuelas, donde cometieron el siguiente error. Primero... sí, yo lo sé, y la gente lo sabe, pero no corremos el mismo peligro. No, porque lo que estamos haciendo transparentemente. Bueno, todo lo hacemos con licitaciones, hemos construido miles de seguros. Pero le preguntaba a propósito de centros poblados, ¿se han tomado las medidas que eviten, que prevengan, que esto no se repita? Sí, la primera medida que tomamos es que tenemos un centro de riesgos que evalúa cada documento para que no lo falsifiquen, que lo hacemos con Coral Delgado. Segundo, no volvimos a dar anticipos. El Ministerio de las TIC no entrega un solo anticipo, solo paga por persona conectada. Recuerda usted, se conecta una persona y se paga. Tercero, pues todas las licitaciones son públicas y transparentes, pero las 3 medidas que tenemos tomadas es esa: centro de riesgos, todos los papeles se analizan, todas las personas se analizan. Segundo, no hay anticipos. Cuando no hay anticipos, el proyecto puede fracasar. En el mundo de la tecnología cualquier cosa puede fallar, pero la plata no se pierde porque solo se paga por productos terminados, y pues tratamos en la medida de las posibilidades de todo hacerlo con licitaciones públicas, abiertas y transparentes, y gracias a Dios hasta hoy, desde que soy ministro, hemos ejecutado más de 4 billones de pesos y no hemos tenido un solo problema, gracias a Dios. Y igual, pues estamos todo el tiempo encima vigilando de que las cosas se ejecuten bien y sobre todo lleguen a las personas que más lo necesitan. Finalmente, señor ministro, ¿cuándo comienzan las clases de educación digital? Ya en eso llevamos 6 meses. Las de Talentotec ya están en las 32 capitales, ya empezaron, se pueden inscribir. Son 4 promociones este año, 8 el otro y 4 en el 26. Son proyectos de 2 años. Y en este momento ya arrancamos, ya tenemos yo diría que más de 200.000 colombianos formados, pero todavía tenemos más de 800.000 cupos. Entonces, vamos avanzando. Este es un proyecto que arrancó hace un año. Seguimos creciendo y cualquier colombiano va no se los pierdan, porque tenemos muchas becas. La ventaja es que todo esto es gratuito.
es gratuito para la persona, no para el Estado. Nosotros nos toca pagar, por supuesto, porque es educación de alta calidad, pero cualquier colombiano no desearía desaprovechar esta oportunidad de formarse gratuitamente en los temas en los que el mundo necesita, porque a diferencia de otros sectores hay mucho desempleo. En esto es al revés. Aquí hay 270.000 vacantes en Colombia para personas que sepan de programación, 2.1 millones de vacantes en América Latina y 60 millones de vacantes en el mundo para personas que sepan de estos temas. Señor ministro, lo invito desde ahora a una sesión como esta, después de usted regrese de Naciones Unidas con el presidente, para que explique las medidas que se tomaron sobre los problemas que usted ha planteado. Muchas gracias por la invitación, y eso va a ser información de última generación, porque es todo el mundo tomando las decisiones sobre la inteligencia. Mil gracias a usted, señor ministro, por aceptar la invitación, y a ustedes por la audiencia, y los invitamos a continuar aquí en CMI. CMI presentó Pregunta a Yamil. Es una acción que cierra un proceso de paz con sangre. Presidente condena atentado a unidad militar en Arauca que deja 2 muertos y más de 20 heridos. Inicia consultas para cerrar diálogos de paz con el ELN. El ELN no entendió la política de paz del presidente Petro, dice Mininterior. Trasladados a Bogotá, 18 militares heridos en atentado en Arauca. Situaciones graves. Crisis por resistencia a los antibióticos podría provocar millones de muertes. Hablan especialistas. Senado debate sobre la salud en Colombia. Contraloría creará unidad de rastreo de los dineros de la salud. Ministro de Salud asegura que las EPS están en cuidados intensivos. Nuevo atentado al oleoducto Caño-Limón-Coveñas en Boyacá. Colombia podría entrar en cesación de pagos, advierte Ministerio de Hacienda. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico recomienda cambios a reforma tributaria. Alcalde de Bogotá alerta sobre crisis energética en la capital en 2026. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El presidente Gustavo Petro condenó esta noche el atentado a una unidad militar en Arauca, que dejó 2 militares muertos y 26 más heridos. Dijo que esta acción del ELN cierra un proceso de paz con sangre. Fuentes del gobierno le revelaron a Noticentro 1 CMI que se inició el proceso consultivo para terminar el proceso de paz con el ELN. Tras el ataque con una volqueta cargada con explosivos contra una base militar en Arauca, el presidente cuestionó el futuro del proceso de paz. Pues prácticamente es una acción que cierra un proceso de paz con sangre. Y es como un eterno devenir, silenciar una parte del pueblo y seguir en guerras y matándonos entre nosotros una y otra vez, como si esa fuera nuestra historia. El presidente lamentó el poco compromiso del ELN con el proceso de paz. Una volqueta cargada de explosivos que hiere 27 jóvenes y mata 2 dentro de los datos que tengo. Puesta por el ELN con quien estábamos conversando de paz. Ahora se espera que el Gobierno Nacional, a través de la oficina del consejero comisionado de paz, inicie un proceso de consulta para conocer el siguiente paso. Esta noche comenzaron a ser trasladados a Bogotá 18 militares que resultaron gravemente heridos en el atentado contra la unidad militar en Arauca. Se investiga si hubo complicidad de la Guardia para perpetrar el hecho. No levante la pierna. Aflójeme la bota. ¿Cómo va? Aflójeme la bota. Con tatucos instalados e improvisados en una volqueta, fue atacada una base militar en el departamento de Arauca. Artefactos no permitidos en el DIH. Y que además de afectar las tropas también afectan a la población civil, que usualmente está en torno a esas unidades. Ante la gravedad del ataque con explosivos, 2 soldados murieron, otros 26 resultaron heridos, 6 en estado crítico. Esta acción terrorista es una clara violación de los derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario. Nuestras tropas continuarán en el desarrollo de operaciones militares ofensivas para proteger a las comunidades.
Por orden del gobierno nacional viajó hasta el punto el propio comandante del ejército. Por instrucción del ministro de Defensa, Iván Velázquez, el comandante del Ejército Nacional se desplaza a Arauca para liderar personalmente la respuesta a los cobardes actos terroristas contra la base militar en Puerto Jordán. La fuerza pública actuará con firmeza y contundencia para restablecer la seguridad y estabilidad en esta región del país. Desde la gobernación de Arauca le pidieron al gobierno acercamientos o diálogos con estos grupos armados para evitar ataques. Se revise desde el gobierno nacional y desde las mesas negociadoras que se pueda llegar nuevamente a acuerdos con estos grupos armados que no cesan en realizar acciones terroristas, que han cobrado la vida en estos últimos días de 2 de nuestros policías, 2 soldados, y que hoy reportamos un importante número de heridos de nuestros soldados. Las autoridades responsabilizaron al Ejército de Liberación Nacional, ELN, de este nuevo ataque. Aquí lo que tenemos es que demandar la acción delictiva indudablemente del ELN, que está buscando de alguna forma llamar la atención para que el gobierno acceda a sus pretensiones en el marco de la mesa de paz. El atentado terrorista se produjo muy cerca a una escuela. En la acción terrorista registrada en Puerto Jordán, Arauca, el grupo armado organizado ELN utilizó artefactos explosivos improvisados de forma indiscriminada a tan solo 900 metros de una escuela con más de 300 menores. Al poder se lo lambieron. De los 26 militares que resultaron heridos, 18 fueron trasladados a Bogotá por la gravedad de sus heridas, 16 en un helicóptero y 2 en otro helicóptero. El anuncio del presidente Petro sobre el proceso de paz con el ELN generó inmediatas reacciones en el Congreso de la República, entre ellas la del ministro del Interior, que se encontraba en el lugar. Gerardo Aristizábal, buenas noches. ¿Qué dijo el ministro? El ministro del Interior estaba en la plenaria del Senado cuando fue sorprendido con el anuncio del presidente Gustavo Petro en el sentido de que el proceso de paz con el ELN se cierra porque es un proceso de sangre. El ministro atendió a los comunicadores y manifestó que el ELN no entendió nunca que el pueblo colombiano reclamaba paz y que lo dejó el tren de la historia. El discurso del presidente es absolutamente claro. No puede seguir una mesa de negociaciones en medio de la sangre de nuestros soldados heridos, de la población civil. El ELN no entendió el mensaje y la política de paz del gobierno del presidente Petro, ha perdido una oportunidad histórica para negociar la paz, insiste en la violencia, insiste en hacerle daño a los colombianos. A mí me duele además profundamente porque conozco el departamento de Arauca de palmo a palmo, ha victimizado ese departamento del ELN, se sigue ensañando contra su gente, contra su población civil. Eso es inaceptable para el gobierno nacional y para la sociedad colombiana. Al ELN definitivamente lo dejó el tren de la historia. Quienes también se pronunciaron fueron el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, que dijo que apoya el rompimiento de paz con el ELN porque la paz total fracasó. En igual sentido se pronunció la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático. ¿Para qué se seguía un proceso de paz con una guerrilla que gobierno tras gobierno ha demostrado que no tiene voluntad política? Quiero decir que es una buena decisión, aunque tardía. Y si no lo ha acabado, lo debe acabar, porque los colombianos no podemos seguir viendo cómo asesinan, cómo secuestran, cómo reclutan nuestros niños bajo el auspicio de un cese al fuego y de todos los beneficios que les han dado. Desde el Congreso de la República, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. Gerardo, gracias. Y esta noche se reportó un nuevo atentado contra el oleoducto Caño Limón Coveñas. El hecho se presentó en el sector de Bojaba, zona rural del municipio de Cubará, en Boyacá. El derrame del crudo afectó la capa vegetal y generó un incendio forestal. Las autoridades reforzaron la seguridad en el sector. Las fuerzas militares se quedaron sin la línea antiextorsión y secuestro. Un robo de la fibra óptica en una localidad de Puente Aranda o en la localidad de Puente Aranda dejó sin conexión el teléfono utilizado para la recepción de denuncias de secuestro. La falla parece deberse al robo de una red de fibra óptica en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá.
A pesar de este inconveniente, las 32 unidades de Gaula militares continúan operativas. Las denuncias siguen siendo recibidas en las diferentes casas Gaula y en las unidades desplegadas en puntos estratégicos a lo largo del país. La causa del no funcionamiento de esta línea gratuita se debe al robo de cable que se perpetró en la localidad de Puente Aranda, específicamente por una banda criminal dedicada al robo de fibra óptica. La dirección está realizando las gestiones y coordinaciones necesarias para restablecer el servicio de manera pronta y oportuna y así reactivar el call center que ofrece asesoría y acompañamiento a las víctimas de extorsión y secuestro las 24 horas con absoluta reserva. Hasta que la empresa de telecomunicaciones de Bogotá no resuelva, es decir, la ETB, no habrá cómo denunciar extorsión y secuestro a través de la línea 147. Un informe de la revista médica The Lancet alertó sobre las millones de muertes que provocará la resistencia de las bacterias a los antibióticos. En Colombia, los expertos aseguran que esta situación de crisis ya se está viviendo. Ya es una realidad en este momento en el mundo. Tenemos en las diferentes ciudades del mundo, incluyendo las ciudades colombianas, personas con gérmenes resistentes, en los cuales tenemos muy pocas opciones de antibióticos o tenemos opciones de antibióticos que son mucho más costosas, que incrementan el costo para los sistemas sanitarios de los países. Uno de los más importantes infectólogos del país se refirió al informe de la revista The Lancet, que advierte cerca de 200 millones de muertes a causa de bacterias que generan resistencia a los antibióticos en los próximos 25 años. La humanidad se demora más o menos 10 años en producir un nuevo antibiótico por un mecanismo de acción diferente. Las bacterias se demoran 1 a 2 años para buscar un mecanismo de resistencia, es decir, buscarle un contra a la acción del antibiótico. Estamos hablando en que en forma directa, entre los próximos 25 años, podrían morir cerca de 40 millones de personas. Eso es equivalente a todas las personas que han muerto por VIH hasta ahora. El mal uso de esos fármacos por parte de la población aumenta los niveles de resistencia, lo que complica la efectividad en el tratamiento de los pacientes. Cuando tratamos de forma inadecuada, pues aumentamos ese riesgo de generar resistencia. Pero si adicionalmente no nos tomamos el antibiótico a la dosis que es, el momento que es decir, la frecuencia que es y los días que son, probablemente estamos aumentando la resistencia. Otras veces tomamos antibióticos o damos antibióticos a los vecinos, a veces también utilizamos antibióticos en las mascotas. Las recomendaciones del infectólogo Álvarez, docente de la Universidad Nacional, a las autoridades y ciudadanía están encaminadas a la vacunación temprana. El Contralor General de la República, Carlos Hernán González, anunció esta noche la creación de una unidad de reacción inmediata para rastrear los recursos de la salud que manejan las EPS. El Contralor General de la República aprovechó un debate de control político en la plenaria del Senado al cual fue invitado para responderle a la Procuraduría General de la Nación, que cuestionó un informe técnico entregado por su entidad en el sentido de que las promotoras de salud EPS habían desviado dineros de la salud, precisamente, que deberían ir para todos los colombianos. La Procuraduría, en sus temas desde el punto disciplinario, y la Contraloría frente a sus temas fiscales. La máxima autoridad en materia fiscal en el país es el Contralor General de la República. Y obedezco, reitero, únicamente a la Constitución Política de Colombia y a las normas concordantes. Y anunció la creación de una unidad de reacción inmediata para que rastree los recursos de la salud que manejan las EPS. Esta iniciativa de la Contraloría General que anunció hoy, la quiero denominar la ruta del dinero en la salud. Este equipo técnico deberá contar con actuarios, economistas, contadores, abogados, ingeniero de sistemas, profesional en salud y expertos desde la DIARI. El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo felicitó el anuncio del Contralor. Estoy verdaderamente abrumado de felicidad de lo que usted piensa hacer. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que se debía haber hecho hace mucho tiempo. Saber en dónde es que está la plata que ha entregado el pueblo colombiano a unos particulares. El debate sobre el sistema de la salud fue convocado por congresistas del Pacto Histórico y de la U, como Wilson Arias, Alex Flores y Antonio Correa.
En un debate en la Cámara de Representantes sobre el presupuesto del sector salud, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo dijo que las EPS están en cuidados intensivos dado la falta de claridad en sus cuentas. En un acalorado discurso, el ministro de Salud dijo que la reforma al sistema es necesaria ante lo que considera una crisis heredada de gobiernos pasados. Yo ya entré en el 2023, porque me tocó que pagar los del 2021 del doctor Duque. ¿Por qué me tocó que pagar? Comenzó la doctora Corcho a pagar en marzo del 2023 y yo entré en mayo y seguí pagando. Hasta septiembre pagamos del 2021 del doctor Duque. Jaramillo dijo que no buscan terminar con las EPS e incluso aseguró que hay puntos de la reforma concertados. Nosotros no hemos liquidado ninguna y dicen que somos enemigos de las EPS. Las cogimos y le estamos dando cuidado intensivo. Las tenemos intubadas en cuidado intensivo, con deudas billonarias que escondieron las cuentas. La reacción de Jaramillo se dio a raíz de los comentarios de varios congresistas sobre su gestión. Y luego de la prórroga de la intervención de Famisanar, esa EPS anunció el inicio de un saneamiento financiero previo a la posible aplicación de los cambios que plantea la reforma a la salud. El componente financiero es lo que más le ha costado a la EPS Famisanar en el último año de intervención y lo que motivó la prórroga de esa medida un año más. No ha logrado aún una estabilidad entre los ingresos y los costos y por eso podemos hablar de una situación crítica, pero también hay unas órdenes enfocadas, uno, a seguir trabajando para bajar esa siniestralidad y tener una disminución en los costos sin afectar el acceso de los usuarios a los servicios, pero también a un fortalecimiento patrimonial de la entidad. Afirmó la interventora de Famisanar que desde ya se están preparando para la reforma a la salud, priorizando el saneamiento de deudas. El enfoque en este momento es hacia el saneamiento de pasivos y posteriormente al cumplimiento de las nuevas condiciones que vendrán para las gestoras de salud y vida, si es la forma en que el sistema va a transformar a las EPS. Para quien está a cargo de esa EPS, las quejas contra Famisanar han disminuido en el último año de intervención. La Unidad de Gestión del Riesgo anunció la promulgación de un decreto que autoriza combatir los incendios forestales con una técnica de fuego controlado utilizada en países como Estados Unidos y Brasil. La técnica de fuego contra fuego para controlar incendios forestales en el país consiste en quemar de manera anticipada la zona vegetal que expande los incendios sin control. A modo de cerco se evita la extensión de la conflagración. Piensen, por ejemplo, en un foco de incendio que empieza a expandirse. Si no existe la posibilidad de extinguirlo, es más viable confinarlo y ese confinamiento se hace a través de fuego. Pero hoy en el país eso es ilegal. Un bombero solamente puede apagar incendios, no puede utilizar el fuego como una herramienta para combatir esos incendios. Cuando el fuego está bajo control, cuando el fuego está sometido, también se reduce el riesgo para nuestros bomberos. La necesidad de aeronaves para apagar los incendios reactivó la inversión en mantenimiento que estaba frenada. El gobierno va a invertir 160.000 millones de pesos para la recuperación de las aeronaves Mi-17. Son unos helicópteros de fabricación rusa que durante ya varios años habían estado muchos de ellos en tierra por falta de mantenimiento. Esto creo que nos va a permitir fortalecer notablemente las capacidades del Estado. En el país hay 20 incendios forestales activos, 6 en Tolima, 5 en Nariño, en Huila son 4, Cauca 2, Boyacá 2 y norte de Santander 1. En Santa Marta se reportó el fallecimiento de un joven por las altas temperaturas que se registran en esa ciudad y en toda la región. Las altas temperaturas que se registran en la región Caribe tienen a los samarios y turistas desesperados al punto que ese golpe de calor ya cobró su primera víctima, un joven de 18 años quien sufrió un infarto debido a la inclemencia del clima. Lastimosamente ya cobró una víctima en un joven de 18 años deportista y otras personas más están ya complicadas de salud también en esa misma edad, en jóvenes. Porque en estos momentos el choque de calor que se está presentando en Santa Marta es demasiado alto y
muchas veces nosotros tenemos que buscar lugares donde estén sombríos para poder resguardarnos de estas altas temperaturas. Al igual que en el resto de las ciudades de la región Caribe, en Santa Marta las temperaturas han superado los 38 grados centígrados y sensaciones térmicas que superan los 50 grados. Las autoridades de salud recomiendan a las personas hidratarse con frecuencia, no realizar actividades físicas intensas bajo el sol, utilizar protector solar, vestir ropa cómoda y de colores claros, entre otras. Y los bomberos de Cundinamarca denunciaron la existencia de una bodega con equipos especializados para combatir incendios forestales que no han sido entregados pese a las emergencias que se registran en varias zonas del país. Esas herramientas que se ven de color amarillo en esta fotografía, conocida por Noticentro 1 CMI, son especializadas para combatir manualmente los incendios forestales. Reposan en una bodega de la Dirección Nacional desde hace meses y cuerpos de bomberos como el del departamento de Cundinamarca las están necesitando. No tiene coherencia ni lógica esto. Yo creo que esto es de sentido común, de sentido lógico, pero ante todo de una voluntad política de que si los equipos ya están, ¿por qué no se entregan? Incluso en esas cajas que se ven a los costados habría material de protección esencial para los bomberos. Por parte de la edición, que es que el ministro no había autorizado la entrega como presidente de la Junta Nacional. Por otra parte también pues que estaban esperando que llegaran otros equipos que estaban en embarque. Bomberos de Cundinamarca ha atendido tan solo en el mes de septiembre más de 100 incendios forestales y requiere urgentemente equipos y fondos para continuar atendiendo estas emergencias. En Barranquilla, por lo menos 800 viviendas resultaron afectadas por el fuerte vendaval de la noche anterior. Decenas de emergencias continúan atendiendo los organismos de socorro en Barranquilla después de la fuerte tormenta que afectó a la capital del Atlántico, al área metropolitana y por lo menos a otros 8 municipios. Los vientos con velocidad de hasta 69 kilómetros por hora, según el IDEAN, afectaron a esta ciudad de norte a sur. Los techos volaron como hojas de papel y los pasajeros de un avión que llegaba a Barranquilla vivieron momentos de pánico cuando por los fuertes vientos no pudieron aterrizar en el Ernesto Cortizos y debieron desviar hasta Cartagena. Tenemos un aproximado de más de 800 viviendas afectadas en todo el departamento. Árboles caídos, vallas publicitarias y redes eléctricas en el suelo dejaron al 30% de la ciudad sin el servicio de energía. En el barrio Lucero, tras los fuertes vientos de la noche y la lluvia, esta vivienda colapsó en la madrugada. Aquí descansaban 14 personas y 4 que dormían en una habitación llevaron la peor parte. Sacamos a las 4 personas que estaban sepultadas, prácticamente estaban sepultadas en la teja y en el escombro. Gracias a Dios están vivos. Los 4 heridos continúan hospitalizados. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, alertó sobre una crisis energética en 2026 en la capital del país. 2 proyectos de transmisión de energía para Bogotá estarían en vilo por cuenta de decisiones del Ministerio de Ambiente, según se denunció en un debate en el Congreso. Bogotá puede entrar en crisis energética en 1 o 2 años si no entran a funcionar 2 proyectos muy importantes, Proyecto Centro y Proyecto Sogamoso, que traen energía de otros sitios del país. Incluso el alcalde Carlos Fernando Galán habla de una crisis energética para la capital en el 2026 si no se aprueban los proyectos que serían necesarios para el funcionamiento del metro y una nueva flota de buses eléctricos. Bogotá es la ciudad tal vez de Latinoamérica junto a Santiago de Chile que tiene la flota de buses eléctricos más grandes o más grande. Y estamos hablando de 1.485 buses eléctricos tenemos en este momento en Bogotá y eso es apenas un primer paso. En el debate, los congresistas y el alcalde pidieron al Ministerio de Ambiente que tome medidas para avanzar en los 2 proyectos. El superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, dijo que la entidad había advertido sobre la inminente crisis hídrica en la capital del país. Según el superintendente de Servicios Públicos, desde enero se había advertido a la ciudad sobre una inminente crisis hídrica por bajos niveles de embalses. Encontramos que había problemas con las fuentes hídricas, problemas con los embalses, incluso creo que el alcalde reaccionó de una manera convencido de que era que estábamos persiguiendo a la alcaldía o que estábamos advirtiendo lo que hoy está pasando, una crisis de agua en Chingaza. Ante esta crisis se plantea restringir el uso industrial y comercial del agua.
Los lavaderos de carros, la industria, las empresas que tienen como parte de su economía el agua, pues tienen que también tratar de ayudar a racionalizar. Este mapa alerta sobre 10 puntos críticos por bajos niveles de los ríos Magdalena, Cauca, la cuenca del Pacífico y el Amazonas. El secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Hidárraga, denunció una nueva amenaza de muerte en su contra. Esta fue la corona fúnebre que recibió el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Hidárraga, acompañada de este mensaje: descansa en paz. Tuve que pagar 165 mil pesos por el arreglo que me mandaba a descansar en paz. Nos preocupa porque sobre todo estamos detrás de mafias corruptas, y cuando hablo de mafias corruptas estamos hablando de narcotraficantes asociados a corrupción, contrabandistas asociados a corrupción. El funcionario denunció que esta es la segunda amenaza que recibe desde que está en su cargo. Tenemos un poco más de 1000 solicitudes a organismos de control, contralorías, fiscalías, de las cuales de casi 1100 solicitudes no tenemos escasamente 50, 60 respuestas. El funcionario ha presentado varias denuncias de presuntos hechos de corrupción, no solo en entidades del gobierno, sino también en las entidades departamentales. El presidente Gustavo Petro se refirió de nuevo al proceso por violación de topes en su campaña presidencial. Reiteró que los magistrados no tienen competencia para investigarlo. El presidente es enfático sobre lo que él denomina como una equivocación por parte del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral no encontró ninguna evidencia de dineros oscuros en mi campaña, pero aferrados de manera predeterminada a buscar que se superaran los topes en su informe, escogió actos antes del inicio de campaña. El presidente reitera que el CNE está aferrado en encontrar irregularidades en su campaña a la presidencia. Comenzaron otro proceso investigativo con una ponencia centrada en buscar sobretopes donde no los había, con un propósito: usar el artículo 109 en comisión de acusaciones y dar el golpe de Estado. El presidente hizo un llamado a respetar la Constitución y sus derechos como presidente. Enrique Vargas Lleras, hermano del ex vicepresidente Germán Vargas, denunció al presidente Gustavo Petro por desacato a una tutela y pidió orden de arresto contra el jefe de Estado. Ante el Consejo de Estado, Enrique Vargas Lleras, el hermano del ex vicepresidente Germán Vargas, pidió que se decrete un incidente de desacato contra el presidente Gustavo Petro y se ordene su arresto. Según él, por no cumplir con el fallo de tutela que le ordenó retractarse y ofrecer excusas públicas por sus declaraciones en sus redes sociales sobre la pérdida de dineros de la nueva EPS y la familia Vargas Lleras. Para eso, Enrique Vargas Lleras le pidió al Consejo de Estado que tenga en cuenta como prueba el fallo de tutela del 27 de agosto y el comunicado del presidente que fue publicado en su cuenta de red social X, en el que alega objeción de conciencia respecto a la orden. Colombia participará en la Cumbre del Futuro, que es sobre inteligencia artificial y que se llevará a cabo en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Este fin de semana, una delegación del Gobierno Nacional encabezada por el presidente de la República llegará a Nueva York con una propuesta de inteligencia artificial responsable para el desarrollo. El beneficio es el aumento de productividad. El segundo beneficio es poder resolver muchos de los problemas que no ha resuelto la humanidad, en salud, en educación, en muchos de los temas, y por supuesto el aumento de la riqueza para las naciones si se maneja bien. Obviamente la inteligencia artificial también tiene retos, desplazamiento del empleo, que tenemos que formar la gente para eso, tenemos que aplicarla éticamente, pero la inteligencia artificial, como toda tecnología, pues tiene pros y contras, más pros que contras. En el país, 200.000 personas se han capacitado para el uso de esta tecnología. El patio taller de Bosa es la obra más avanzada que tiene la primera línea del metro de Bogotá. Su ejecución alcanza el 66%. Este gigantesco predio de 36 hectáreas está ubicado en el suroccidente de la ciudad y para los miles de trabajadores que hacen realidad la obra del Metro de Bogotá es el corazón de todo el proyecto, pues desde allí saldrán todos los trenes que transitarán por los cielos de la ciudad en el 2028. Actualmente es la obra más avanzada que tiene la primera línea del metro. Hemos terminado todo lo que fue la adecuación del suelo del patio taller. Hicimos un terraplén de 4 metros con 30 centímetros de altura, apoyado sobre micropilotes no reforzados con una profundidad de 20 centímetros y ya estamos a nivel
de lo que va a ser la operación. En el patio taller funciona la moderna planta temporal de prefabricados de pilotes que fue traída directamente desde China y que tiene capacidad para realizar 60 de estas gigantescas estructuras al día, que tienen un peso de 16 toneladas y miden entre 7 y 15 metros. Por si fuera poco, allí mismo se están construyendo 4 edificios. En el patio taller se construyen los edificios propios de la operación del patio taller, las cocheras, los edificios que contienen los talleres de mecánica pesada, talleres de mecánica rutinaria, talleres de mantenimiento, talleres de pintura, lavado, adecuación de los trenes, el edificio de administración y el edificio del centro de operaciones. Esta será la casa de los trenes que transitarán por los cielos capitalinos. Será el taller de mantenimiento de los mismos y también será el centro de operaciones del proyecto de infraestructura más ambicioso de todo el país. 5 personas resultaron lesionadas en un aparatoso siniestro vial que se presentó en el norte de Bogotá. Las primeras versiones indican que la persona que conducía una camioneta perdió el control cuando trataba de dar reversa, lo que ocasionó que el vehículo irrumpiera en un supermercado y arrollara a personas que estaban en el lugar. La explosión simultánea de Vipers en el Líbano dejó 9 personas muertas y 2.800 heridas. De otra parte, las inundaciones en Europa Central han dejado al menos 16 personas sin vida. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. 9 personas perdieron la vida y 2.800 resultaron heridas tras una explosión simultánea de Vipers en el Líbano, aparatos que utilizan miembros de Hezbollah para comunicarse. El gobierno libanés y el grupo armado Hezbollah responsabilizaron a Israel del ataque, asegurando que el enemigo traidor y criminal recibirá sin duda su justo castigo por la agresión pecaminosa. En Europa Central y Oriental, el paso de la tormenta Boris generó intensas lluvias, provocando el desbordamiento de ríos que causaron graves inundaciones, dejando casas bajo el agua, miles de evacuados y al menos 16 personas sin vida. Según las autoridades, se trata de las peores inundaciones en al menos 2 décadas. El ciclón tropical número 8 de la temporada de huracanes que tocó tierra en Carolina del Norte, Estados Unidos, dejó casas, automóviles y calles bajo el agua. Según el Centro Nacional de Lluvias, se han registrado niveles históricos de aguaceros en el estado, razón por la cual el gobernador declaró toque de queda. El director de Crédito Público, José Roberto Acosta, advirtió que Colombia está en riesgo de entrar en una cesación de pagos porque el Congreso no ha dado el visto bueno para la emisión de bonos. De esta manera, el Ministerio de Hacienda hizo un llamado a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, célula que hace parte del Congreso de la República, para que sesionen y aprueben los conceptos que requiere la Nación en materia de contratación de crédito en el exterior. Estos recursos son necesarios para la financiación del Estado. Alto riesgo de entrar en default, de no tener la capacidad de dólares para seguir honrando esos créditos con banca multilateral especialmente. El funcionario señaló que las decisiones no son vinculantes, pero que igual requieren de un visto bueno por parte de la Comisión, que no ha conformado un quórum después de la aprobación de la ley del cupo de endeudamiento. La necesidad de permitirle al gobierno nacional la emisión de bonos en el exterior y la suscripción de contratos de créditos de banca multilateral que se necesitan para seguir honrando los créditos, el pago de crédito y servicio de deuda. Se espera un pronto apoyo desde la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Álvaro Pereira, economista jefe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, hizo una serie de advertencias y también recomendaciones a Colombia para que mejore su estatuto tributario y reduzca los índices de desigualdad e informalidad. El informe presentado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico hace una serie de advertencias y recomendaciones a Colombia para mejorar su economía. La tarea principal es reducir los índices de desigualdad y la informalidad. El combate a la informalidad debe ser una obsesión en este país, porque de todos los países que sigo, que son más de 60,
Colombia es uno de los que tiene las tasas de informalidad más alta. Para ello, el organismo plantea que el país requiere una reforma tributaria estructural e integral que baje la carga a las empresas, pero que al mismo tiempo equilibre a las personas naturales. Solo el 5% de la población formal en Colombia tributa. Pensamos que es importante aproximar Colombia en términos de renta, del impuesto de renta individual o personal. Porque lo que pasa en casi todos los países, este es casi siempre la fuente más grande de ingresos y aquí en Colombia no. Otro de los llamados es un gasto más eficiente, donde es clave focalizar los subsidios, los cuales no llegan a quienes realmente lo necesitan. Margen para aumentar la inversión y por eso hablamos mucho de eso, pero en términos fiscales también pensamos que hay mucho margen para aumentar la eficiencia del gasto público. La OCDE prevé un crecimiento de la economía para este año de 1,8% y de 2,8% en 2025. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, espera que los días del paro camionero no afecten la inflación de septiembre. El jefe de la cartera confía en una inflación con tendencia a la baja, aunque reconoció que puede verse afectada por los efectos del paro camionero más que por el alza en el precio del diésel. En problemas de provisión de alimentos, las centrales de abastos vieron reducida el aprovisionamiento. El aprovisionamiento ya está normalizado y esperamos que el impacto de la inflación de esos 3 días no sea tan fuerte para poder seguir bajando la inflación en Colombia. El gobierno igual considera que ya es oportuna una reducción más acelerada de las tasas de interés en la próxima Junta del Banco de la República. Implica que la próxima reunión de la Junta del Banco pensemos seriamente en bajar 75 y no 50, porque ya la inflación se ha venido. Vamos a ver qué pasa con la inflación del mes de septiembre. El ministro de Hacienda finalmente defendió la ley de financiamiento al señalar que la propuesta está identificando sectores que no estaban y deben tributar. La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, anunció la publicación en las próximas horas de los decretos que reglamentarán la reforma pensional. La jefe de la cartera de Trabajo dio a conocer que ya están listos los primeros decretos que reglamentan la reforma pensional. Para el fin de semana saldrá el primer decreto que ya ha sido aprobado, ha sido ajustado y ya está listo para recoger la firma del señor presidente. Y desde luego también ya tenemos la instalación de las comisiones entre Colpensiones y los fondos. La ministra estuvo en el Congreso en el debate sobre la reforma laboral, en el que se negaron más de 100 impedimentos de congresistas. Mañana se trabajarán las ponencias y se debatirán y si aprobarán o se negarán y ya después de las ponencias ya seguirá la discusión de los artículos. Mañana continuará la discusión de la reforma en la plenaria de la Cámara. El ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, anunció un aumento de los aranceles a las importaciones de leche en polvo de Estados Unidos. El jefe de la cartera de Comercio Exterior sostiene que en Estados Unidos el mercado de la leche está subsidiado, lo que genera inequidades frente a la producción nacional. El arancel será del 4,86% y regirá por 4 meses. La Asociación de Generadoras de Energía informó que la empresa Aire, intervenida por el gobierno, tiene deudas pendientes con compañías por más de 300.000 millones de pesos. Pidió al gobierno garantizar el pago de esas acreencias. Desde que inició la intervención de la empresa Aire en Barranquilla en el sector eléctrico, ronda una preocupación por las deudas que tiene esa compañía con sus proveedores. La preocupación que tenemos es que se llegue a un momento de cesación de pagos. ¿Por qué? Porque nosotros como generadores de energía, los cuales también tenemos unos proveedores atrás que nos venden el gas y nos venden el carbón, ellos no nos dan el plazo a nosotros, ni nos dan espera a unos pagos. El presidente de la Asociación de Generadores de Energía pide al gobierno que acelere los pagos de subsidios que tiene pendientes con la empresa Aire para no generar una cadena de incumplimientos. Con corte a hoy se están debiendo 1.3 billones de pesos en subsidios. A Aire, por ejemplo, no le han desembolsado subsidios desde el mes de abril. Entonces, claro, eso estresa la caja a los distribuidores comercializadores. La Procuraduría abrió una indagación por el incremento de los contratos de prestación de servicio en la Agencia Nacional de Tierras. De acuerdo con la denuncia que recibió la Procuraduría, entre enero y junio se habían firmado 4.853 contratos de prestación de servicios, lo que representaría un incremento del 2,1% más de los contratos bajo la modalidad de prestación que se firmaron el año pasado. El senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, denunció ante el Congreso en agosto.
Una de las entidades que más contrata es la Agencia Nacional de Tierras. Escúchese bien, pasó de 1.161 contratos en el 22 a 4.753, un incremento de 309%. La indagación que abrió la Procuraduría busca determinar si los contratistas vinculados a la Agencia Nacional de Tierras cumplían con las actividades que fueron encomendadas en el contrato y si cumplían con los requisitos de idoneidad para prestarle el servicio. La DIAN y la Policía Fiscal y Aduanera entregaron un balance de incautaciones de contrabando en este año. Desde la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN se entregó un balance de los resultados operacionales entre enero y septiembre en coordinación con la Policía Nacional. Entre enero y septiembre van cerca de 1.400.000 aprehensiones de tela de metros cuadrados, 1.400.000 metros cuadrados, que suman un valor cercano a los 66.000 millones de pesos. 1.500.000 unidades de cajetillas de cigarrillo en la ciudad de Santa Marta, a través de la aprehensión de 3 contenedores. Grandes golpes contra el contrabando se dan principalmente en puertos marítimos. Colombia Sostenible 2030. Hoy en Colombia Sostenible 2030 hablaremos de los avances de nuestro país en el desarrollo de alianzas para lograr los objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. En el marco de los compromisos de Colombia y de la Agenda de Sostenibilidad de Naciones Unidas, así avanza el país en materia de industria, innovación e infraestructura. El gobierno impulsó la transformación productiva del país mediante programas de acompañamiento y asistencia técnica para la industria digital. En 2023, 656 empresas de la industria digital fueron beneficiadas. El Ministerio de las TIC implementó estrategias como Crea Digital, Colombia 4.0 y Negocios 4.0, beneficiando a 114 empresas en la industria creativa digital. Entre tanto, se ha avanzado en la infraestructura de transporte, mejorando corredores carreteros, marítimos y fluviales. En 2023 se intervinieron 3 nuevas instalaciones portuarias fluviales, alcanzando un total de 15. La Fundación Hilos de Fe Valle Esperanza le dio una nueva vida a 22 pospenadas de la cárcel El Buen Pastor de Barranquilla que al cumplir sus condenas no conseguían un trabajo digno. La sociedad las seguía señalando con el dedo acusador, pero hoy hacen parte de la primera planta de confección para ese sector de la población femenina, que les abraza y les da la oportunidad a este grupo de mujeres pospenadas que en Colombia el 96% carecen de posibilidad de empleo. En la planta se trabaja en todo lo que es maquila con estas mujeres que ahora son especialistas en alta costura. Porque sabemos que la verdadera cárcel no es allá adentro, sino acá afuera, donde a veces la falta de oportunidades, la falta de empleo, pero gracias a la fundación que nos capacitó, nos está dando un trabajo digno. En este proceso de formación inclusiva y transformación social, se confeccionan pantalones, vestido de baño, multiusos, jeans, bermudas, que por ahora se venden en el mercado local. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,35% a 1.313 puntos. La acción de Nutresa fue la que más subió, con una valorización de 2,68% a 66.000 pesos. La acción del Grupo Suramericana fue la que más bajó, con una pérdida de 2,83% a 27.500 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de la inmobiliaria API, al movilizar más de 33.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,6% a 69.900 pesos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 4.239 pesos con 33 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.950 pesos y la venden en 4.000 pesos. Un euro cuesta 4.718 pesos con 80 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 64 centavos. El azúcar se transó en 19,99 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $69 con 95 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $73 con 76 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.955 pesos.
Hasta aquí Noticentro 1 CMI.